Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy buenas tardes. Hoy les traigo un programa diferente. Es habitual, como corresponde a un medio periodístico, que nosotros a menudo abordemos aspectos no muy felices de la realidad social, económica y política que acontece en todos nuestros países. De hecho, es el deber del periodista. A mí me corresponde informar. Muchas personas me dicen, ¿qué soluciones propones, Nicolás? Yo no tengo la obligación ética de proponerle soluciones a nadie. Yo no soy un político mesiánico, ni un ingeniero social, ni un líder religioso. Soy un periodista. Pero de todas formas, como naturalmente estoy compenetrado con la preocupación por la libertad individual, por la propiedad privada y por todos los valores que aquí defendemos y que he defendido durante toda mi carrera, también comparto las inquietudes que muchos de ustedes expresan sobre la compleja situación que nos toca vivir en el mundo. Por esa razón, en esta oportunidad, voy a invitar a un amigo, a un compañero libertario, si se quiere, que comparte, por supuesto, mis convicciones más íntimas, y un aventurero que tiene su propio proyecto para tratar de encontrar una forma de salirse de este creciente totalitarismo. Y hoy lo va a compartir con ustedes junto con otras cuestiones que vamos a conversar, seguramente en forma muy amena, así que quédense hasta el último minuto porque este programa va a estar más que interesante. Bienvenido, Mariano Goren. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Gracias a vos por venir, Mariano. Mariano es psicólogo especializado en psicología del comportamiento en plataformas digitales. Ha hecho una carrera muy prestigiosa en su campo. Actualmente está radicado en México y ha fundado, ya lo van a ver, es muy pero muy interesante, una iniciativa que se llama ARCA. Pero antes de pasar a hablar de ARCA, el proyecto de Mariano, me gustaría introducirte un poco a nuestro público, que nos cuentes, Mariano, quién sos, de dónde venís y ante todo cómo fuiste primero llegando a las conclusiones de las ideas de la libertad y luego a esa proactividad que te caracteriza y que es muy valiosa de tratar de encontrar una forma de concretar estas ideas en la práctica y de poder vivir de manera más libre cuando está completamente amenazado el activo de la libertad en todas partes. Gracias, Nico. Sí, bueno, la verdad es que desde que era muy chico siempre me interesó, digamos, cómo funcionaba el mundo, ¿no? Y quería hacer cosas respecto a eso. Por eso psicología fue mi primera carrera, pero después me di cuenta de que había muchas cosas más que eso, que las finanzas movían el mundo, así que me movía de eso. Te podría decir que soy como un hombre del Renacimiento, así me gusta definirme. Y justamente en ese mismo camino empecé a ver que, digamos, para ser libres uno tiene que tener ciertas responsabilidades, tiene que tener justamente una psiquis muy fuerte para poder hacer frente a las masas, ¿no? Que tratan de llevarte para sus lados. Entonces eso es lo que se conoce como el proceso de individuación en psicología, y justamente a través de esto y muchas otras cosas más, como por ejemplo pasar por varios experimentos políticos, de partidos políticos. Por ejemplo, el Partido de la Red, ¿te suena? Bien. De la época en la que yo personalmente, siendo muy jovencito, estaba en el otro experimento del momento, que era el Partido Liberal Libertario. Fueron simultáneos, ¿no? Con Santiago Siria, el Partido de la Red en aquella época, ¿no? Democracia Directa Digital. Exactamente, sí, con la fundación. Y ahí, bueno, fue un trabajo que a mí me encantaba, me parecía que, bueno, con esto era una democracia mucho más directa, lo comento para el público que no lo conoce, pero el proyecto era, bueno, hagamos una forma en que hackeemos el sistema y pongamos diputados o legisladores, en este caso eran para la ciudad de Buenos Aires, y hagamos que esta gente solamente firme un mandato en donde hace lo que la plataforma dice. Y la plataforma era gente básicamente en una red social votando, discutiendo, ¿no? y dialogando sobre lo que había que votar, las leyes, ¿no? Pero tanto en ese como en el resto de los experimentos vi lo mismo. Una vez que pisás en su tablero, en su juego, jugás con sus reglas. Bueno, ¿Pasó lo mismo a ustedes?
Nos pasó exactamente lo mismo, me pasó exactamente lo mismo y nos pasó a quienes teníamos realmente un idealismo juvenil de que se podía conquistar la libertad a través de los votos. Bueno, ahora yo creo que hay una efervescencia, por supuesto, con esta cuestión de Milei y compañía, otra vez en ese camino, que ya empieza con el pie izquierdo, por multitud de cuestiones que venimos abordando, y sería muy bonito que con solo poner un papel en una urna puedas resolver estos problemas existenciales realmente que nos aquejan como humanidad, pero bueno, no. El camino fácil no suele ser el acertado. Ahora, ¿cómo fuiste progresando hasta llegar al concepto de arca que tenés hoy y que estás llevando a cabo? Quiero hacer un full disclosure here, pero yo trabajé con Javier, lo considero un amigo, así que le dije en su momento, mira, en el camino en el que estás yendo, porque yo llegué a trabajar con el equipo de Expert cuando se presentó e hizo el famoso valijazo. Entonces, conociendo el background de la gente que lo rodeaba, le dije, mira, Javier, yo ahí no puedo ir. Pero con Javier trabajé y bueno, tenemos una buena relación, eso quería decir. Entonces, básicamente, por este camino, la política, ¿no?, tradicional y lo que se supone que el sistema te da como opciones para cambiar las cosas, te dice, la política es el instrumento más importante para cambiar la realidad o algo así, ¿no? Por ahí vos conocés la frase exactamente. Y ahí me di cuenta de que no, de que justamente estas opciones que suele dar el sistema son una trampa, ¿no? Y eso viene mucho del tema de psicología, donde vos en marketing le das dos opciones a la persona y la persona cree que está haciendo una elección, pero en verdad está seleccionando de lo que vos le ofreciste. Entonces, bueno, en este caso, rojos y blancos, ¿no? O sea, tenemos toda una historia en política de las oposiciones. Y ahí me puse a estudiar más, tratando de encontrar cuáles habían sido los casos en que las cosas habían salido bien y los casos en que las cosas habían salido mal. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí, digamos, esto lo estudié creo que en la secundaria, que era la tragedia de los comunes. ¿Te suena? Sí, por supuesto. Podés recordarlo de todas maneras al público. Bueno, en síntesis, la tragedia de los comunes dice que donde hay un recurso compartido, van a venir tribu A y tribu B y se lo van a empezar a disputar. Entonces se van a querer quedar con el recurso y se van a matar. Tragedia de los comunes. Lo simplifiqué demasiado. Y la historia de los estados. ¿Cómo? Continúa. Y la historia de los estados. Es exactamente esa, ¿no? Exacto. Ahora salió una película que quiero recomendar mucho, que todavía está en inglés solamente, pero probablemente tenga subtítulos próximamente, que es La plantación de Jones, Jones Plantation. No sé si la llegaste a ver, pero súper recomendada para ilustrar este concepto. No la llegué a ver, pero ya que estás, podés hacernos un poco de spoiler, que es sano. A ver, una película instructiva en estos tiempos no es algo muy común. No, mira, lo que te puedo decir es que hay si querés después te lo paso, porque el script está ya hecho de hace mucho tiempo y es un corto animado, con unos dibujos, en verdad no está tan animado, pero ahí tenés toda la, digamos, o sea, tenés en un pequeño segmento tenés toda la idea de la película. Pero la base es que a través del ilustrar con lo que es una plantación de esclavos, podés ver exactamente que nosotros vivimos en ese mismo sistema. Somos esclavos. Entonces, lo que te muestra la película es cómo se va desde los esclavos siendo simplemente esclavos a cómo se los transforma en pagadores de impuestos. Bueno, me encantó. Vamos a ver todos ahora a terminar esta entrevista. Jones Plantation, definitivamente. Espectacular. No, en serio te digo, una de las mejores, si no la mejor película del año. Vos dijiste que era Oppenheimer, pero esto para mí, con el mensaje encima que tiene. Bueno, continúo entonces. El tema es que cuando me di cuenta de que había experimentos que habían salido muy mal, llegaste a ver, te hago estas preguntas porque sé que sos bastante cinéfilo. ¿Llegaste a ver Wild Wild Country? Absolutamente. Muy buena serie documental. Es la historia de la secta de Hoyo, que se instala en Oregon, en Estados Unidos, básicamente para crear su propia civilización. Y tiene ahí un roce constante con los vecinos, con los lugareños, las personas que ahí ya estaban establecidas, los poblados cercanos. Está bien trabajada porque muestra bastante bien las dos perspectivas, los que
defienden el experimento de Hoyo, los que lo atacan o lo critican, los arrepentidos que te vas dando cuenta con el tiempo. Y bueno, te pinta una escena de choque, de conflicto entre dos modelos sociales e incluso espirituales, ¿no? Es correcto, es totalmente correcto. Y uno de los aprendizajes más interesantes de ver la serie, que son 5 capítulos, ¿no? Una cosa así, es que vos ves la degradación de la organización civil del proyecto. El proyecto empieza arriba, con un montón de gente queriendo irse a vivir ahí, a trabajar la tierra, ¿no? O sea, como muy concreto y hacer cosas muy básicas, meditar todo el día y también tenían, creo, que orgías, bastantes, pero no puedo dar fe. El tema es que la situación ahí fue que vos ves claramente, como en este tipo de régimen pseudo protocomunista, se empieza a dividir muy rápido la élite de los esclavos, ¿no? De los peones. Entonces, tan pronto eso empieza a pasar, la élite necesariamente se eleva sobre la plebe y empieza a tomar decisiones que no tienen nada que ver con lo que la gente necesita. No sé si coincidís conmigo. Por supuesto, naturalmente. Y además tenés fracturas dentro de esa vanguardia o de esa élite de iluminados que también se ve. ¿Te acordás esa mujer que era al mismo tiempo pareja y secretaria general y todo de Hoyo y termina siendo la primera a la que entregan? Exactamente. Entonces, eso es una de las cosas que digamos, me hizo reflexionar y decir, bueno, ok, la tragedia de los comunes y esto es terrible, no hay manera, o sea, necesitas el Estado, ¿no? Desde esta perspectiva, porque ¿quién va a poner orden si no estos? Ahora, cuando empezás a explorar, digamos, y a tratar de ir más profundo en estos temas, como suele suceder, encontrás que hay muchos, ¿no? Como pequeñas cosas que no son tan así como las habían dicho. Y justamente cuando empecé a explorar con el tema de la tragedia de los comunes, la autora Elinor Ostrom, que falleció hace años, ella hizo un estudio sobre la tragedia de los comunes y lo presentó para el premio Nobel y lo ganó. Creo que de esto llegamos a conversar en un momento. Sí, muy interesante lo de Ostrom. De hecho, tiene muchas interpretaciones libertarias su trabajo. Exactamente. Y ahí fue cuando, básicamente para la audiencia, lo que dice Ostrom es que el problema no es que haya recursos, que hay un recurso y hay varias comunidades. El problema es la relación que tenés con las comunidades que están alrededor tuyo, con las personas que están alrededor tuyo. Entonces, obviamente, en un entorno donde hay 50 casas, vamos a ponerlo así, y todos tienen el mismo pozo de agua, y sabemos que si te llevas más de 2 botellas por día, bueno, nos vamos a quedar sin agua, alguien se va a quedar sin agua. Entonces la gente en general tiende a no hacer enojar al vecino, ¿no? O sea, se conocen todos, son 50 personas. Todo cambia cuando vas a las ciudades. Sí, de hecho las ciudades son como la gran panacea del Estado, porque terminás concentrando una enorme cantidad de gente. De hecho, el edificio es una expresión clásica de eso, sin perjuicio de quien quiera vivir en un edificio por las razones que sea. Tenés mucha gente muy junta, sinónimo de muchos problemas. Y muchos espacios comunes, además, por los cuales se van a generar problemas. Que no significa que no puedan ser gestionados de manera privada y eficiente, pero en general tiende a ser la justificación permanente del Estado. Y es una vida también bastante alienante y que le quema la cabeza bastante a muchas personas, que imagino alguna vez te puede haber sucedido, ¿no? Sí. Correcto, sí. Específicamente cuando viví en Santiago de Chile durante la pandemia, ahí fue realmente cuando me di cuenta de que el estilo de vida no iba a seguir siendo posible para mí. Yo ya no disfrutaba de las mismas cosas que había disfrutado hasta el momento, ¿no? Con la policía pidiéndote, o sea, teniendo que pedirle autorización a la policía para salir de la casa. Permitime una postilla. Muy buen ejemplo esa época de que Chile no es un país particularmente libertario, ni una sociedad particularmente libertaria, ni siquiera un poquito más libre de lo que son Argentina u otros lugares dominados hace mucho tiempo por la izquierda. Y además, no solamente dominado por la izquierda, sino por un segmento muy particular. ¿Te acordás del ataque que hubo coordinado en 15 estaciones del subte a la vez? En Santiago, supuestamente por chicos de secundario, ¿no? O era algo así como de facultad, ¿no? Eran todos chicos jóvenes y se coordinaron para incendiar 15 estaciones.
La escuela de terroristas, Carlos Marx. Bueno, no, yo no creo que chicos sin instrucción puedan operar como trotil, o sea, explosivos. Porque era incendiario lo que tiraron adentro del subte, no eran bombas de estruendo que salieron mal. Pero de todas formas el gobierno de Piñera te tenía encerrado de una manera infame, igual que Alberto Fernández, igual que... No, absoluto, no, lo que te decía es que esto tiene más un aroma a Soros y compañía, Open Foundations. Lo que te puedo decir es que justamente el Estado es el intermediario por excelencia, ¿no? O sea, lo que tenemos en todos estos casos que venimos mencionando es que el Estado es el que se supone tiene que organizar y lo único que hace es enfrentar a la gente, separarla en grupos y ponerla en una cárcel vertical, el edificio, digamos, que cada uno tiene su celdita, ¿no? Y no se conocen entre sí, tratar de mantenerlos separados. Y eso es lo que impide que la gente se pueda poner de acuerdo. Y ahí estamos con la tragedia de los comunes. ¿Cuánto durarían los gobiernos si la gente hace rebelión fiscal, en tu opinión, Nico? No mucho, si hay una gran coordinación, una gran cantidad de la población, los tumbás. Como mínimo los doblegás a que retrocedan en sus aspectos más abusivos y totalitarios. Mucho más eficiente eso que votar al que tenga un discurso antisistema, etcétera, etcétera, y que después no le queda otra que ser parte de la mafia, quiera o no. Exactamente, no hay manera de jugar en ese juego si no sos parte. Pero sí, tal cual. Entonces el punto acá es que con Arca lo que estamos buscando es generar un grupo de gente que quiera hacer lo mismo en su futuro y que tenga pensamientos similares. Vos sabés que ser anarcocapitalista, libertario, tenés como es muy finito el vertical, ¿no? O sea, es como muy concreto. Entonces, mi apuesta y la apuesta de Arca es que podemos tener un mundo mucho mejor si es que dejamos de entender que el Estado es el que tiene que regular nuestras vidas y simplemente nos ponemos a hacerlo. Mira, quiero hacer un comentario introductorio que es el siguiente. Muchos van a preguntarse inmediato, porque al mismo tiempo las mismas personas que piden soluciones también, naturalmente, tienen muchas dudas y dicen, ¿cómo le vas a hacer frente al Foro de Davos, a la OMS, a las Naciones Unidas, a organismos tan poderosos que particularmente en 2020 han demostrado su capacidad de regular ya no solo un territorio, ni un continente, ni un hemisferio, sino todo el planeta? Yo lo que podría aventurar es que es muy oportuno mirar las grietas que hay en el sistema y cómo no es necesario que todo el mundo despierte, simplemente con que haya algunas personas que se ponen de acuerdo y digan, yo doy un paso al costado y una gran oportunidad. Con este puntapié te quiero preguntar, pues ya muchos deben estar preguntándoselo ellos, ¿qué es Arca? Bueno, Arca es una red privada para gente like-minded, ¿no? O sea, gente que tiene mismo tipo de pensamientos y ve la vida de una manera similar, una misma perspectiva. Y eso tiene mucho que ver con el voluntarismo, con la coherencia y la autosuficiencia. Entonces, justamente, vos decís, ok, ¿cómo hacer frente a toda esta maquinaria, ¿no? Increíble que han generado? Porque realmente es increíble. Cuando me enteré lo de BlackRock y Vanguard, cómo están distribuidas sus posiciones y el tipo de poder que tienen, son mucho más grandes de lo que fue la compañía holandesa de las Indias, ¿te acuerdas de eso? Una de las empresas criminales más grandes de la historia, ¿no? Pero esto es mucho más grande. Y el punto es que, en mi opinión, hay que ver desde dónde te tienen agarrado, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que te da el Estado supuestamente? Conveniencia. Entonces, ¿qué necesitas, Nico? Agua. Mirá, andá al local agarrás el agua, pagás 2 minutos. Y es más, lo podés pedir por internet hoy en día. ¿Qué otra cosa necesitas? Medicación también, no hay ningún problema. Servicios médicos. Todo eso hoy en día lo tenemos como tercerizado. No sé si está bien usada la palabra, pero está tercerizado en el Estado, ¿no? ¿Y qué hace la gente? La gente tiene esta actitud adolescente en general de decir como, papá, pagame OSDE, ¿no? O sea, como de mandar al Estado que le dé los servicios porque él no se quiere hacer cargo.
Y digamos, hasta cierto punto los entiendo, ¿no? Entiendo que yo estoy también de ese lado en muchísimas cosas. Ahora, ¿cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por nuestra libertad? Y ahí te lo devuelvo a vos. ¿Qué pensás de eso? Lo primero es que es una ilusión óptica, que el Estado te dé algo y que nadie lo pague, alguien lo va a pagar. Muy probablemente lo vas a pagar vos, lo vas a pagar con creces y vas a obtener el peor producto posible, que es lo que ocurre con todo lo que es teóricamente gratis o subsidiado, lo solventás con el sudor de tu frente, extirpado directamente de tu bolsillo con impuestos. Pero sí, lo que vos decís, coincido bastante, la base en la cual se cimienta el estatismo moderno y las formas más autoritarias que estamos observando, tanto dentro de los regímenes que nominalmente son democráticos, como en Occidente, como de los que son abiertamente dictatoriales, China, etcétera, es el confort. El que no está conforme termina aplastado por los que sí están conformes, que son la mayoría, porque si vos me preguntás 2020, ¿por qué ocurrió? ¿Porque todo el mundo tenía miedo de morir y estaba en un ataque colectivo de hipocondría? No, había un grupo que sí, muy motivado, pero era minoritario. También era minoritario el grupo de los que clamábamos libertad y los que estábamos dispuestos a desobedecer. Ahora, la gran mayoría era víctima de la desidia, de la indiferencia, del bueno, si no me queda otra, ¿qué voy a hacer? No me queda otra. El confort, la comodidad, lo que decís vos dijiste la conveniencia, bueno, para mí es el confort de los idiotas, con perdón del término, que es lo que te termina acomodando en un rebaño. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde estamos yendo, de hecho, a un upgrade, ¿cómo sería? Como un nuevo nivel, ¿no? Porque con todo lo que está sucediendo, claramente viene la segunda tanda. Entonces, creo que eso es, lo sintetizaste excelente. Ahora, volviendo al tema de ARC y lo que, digamos, cuáles son las alternativas para evitar estos problemas, vos decías, bueno, ¿cómo uno se puede meter entre los cracks, ¿no? Buckminster Fuller, que la verdad, gran mentor mío, obviamente no lo conocí, pero leí muchas de sus cosas, y él decía que no tenés que tratar de cambiar las cosas como están hoy en el sistema andando. Tenés que crear un sistema paralelo. Entonces, ese es el punto. Y eso es lo que sí me gustaría profundizar un poco. En el sentido de que nosotros hoy en día, con las habilidades de comunicación que tenemos, o sea, la tecnología no es todo malo, digamos, no es que AI es mala, sino que la tecnología, como cualquier cosa, tiene dos lados. Puedes utilizar un cuchillo para matar a alguien o para comer un bife o lo que sea. Entonces, en esa misma sintonía, creo que hoy tenemos más que nunca la responsabilidad de empezar a conectar con gente que comparte nuestros valores, que comparte nuestros ideales y que comparte la idea de que, ok, esto no va más, o sea, exit and build, como dicen algunos, ¿no? O sea, salir de la sociedad y construir una nueva. Construir una nueva, además, porque el individualista, el voluntarista, que no viene de transformar el mundo con la voluntad, como muchos creen que es la acepción hispana. Voluntarista viene de establecer un mundo donde primen los acuerdos voluntarios y no las imposiciones verticales. No es un solipsista, no es un tipo que quiere estar en una isla, no. Naturalmente que nosotros somos animales sociales, naturalmente que necesitamos de los demás, el liberal lo entiende perfectamente y de ahí nuestra admiración al mercado, que al fin y al cabo es eso, es la cooperación pacífica entre las partes. Cuando uno dice salir de la sociedad, dice de esta sociedad caduca y oscura, donde cada vez tenés, digamos, más obligaciones a cambio de nada, a cambio de, al contrario, de una profunda insatisfacción, y lo tenés que cambiar por una nueva sociedad donde prime la libertad, tu voluntad, y estés rodeado de gente que comparte esos valores. Ahora, ¿cómo? Porque es bastante difícil. Bueno, en verdad, creo que la parte más difícil es hacer una exploración interna, honestamente. Porque si vos te lo pones a pensar, no sé si vos tuviste este momento en tu vida en donde te diste cuenta que eras libertario o anarquista y tuviste que como contrastar con la gente que tenías alrededor en ese momento. No sé si tuviste ese momento vos o ya saliste libertario. No, sí, por supuesto. Muy joven, pero un momento donde dije, todo lo que estuve observando que no me gustó hasta ahora, allá por mis 14, 15 años, tiene una coincidencia y que es algo que se me impone, algo que no elijo voluntariamente.
Y ahí es como que empecé a abrir los ojos y decir, ¿cuánta gente vive una vida que no está regida por ella misma, por la persona en sí misma, por el individuo, por el legítimo dueño de esa vida, sino por otros? Ya sean políticos, ya sean cualquier tipo de políticos, ya sean burócratas, ya sean profesores, lo que a mí en esa época obviamente me afectaba porque era un chico enfrentando el adoctrinamiento de la jaula escolar, etcétera. Sí, ese fue más o menos mi manera de despertar. ¿La tuya cómo fue? Mira, en verdad, el punto que quiero rescatar un punto, porque si me voy en esa historia podemos estar 2 programas, pero te puedo decir una cosa muy importante respecto de eso. Vos tuviste fortaleza psicológica, ¿sí? Para decir, ok, estos son mis límites, ¿no? El análisis de cuando uno se pone a pensar qué es la libertad y por qué sería un mejor sistema antes que la seguridad que te vende el Estado, te tenés que poner a pensar por qué vos no serías una mala persona, ¿no? O sea, tenés que decir, ok, si yo no confío en el resto y quiero que alguien intermedie, es porque yo no confío en mí mismo, básicamente. No confío en mis capacidades de comunicación, no confío en poderme defender, llegado el caso. Entonces estás en una actitud defensiva y débil. Necesitas a alguien que vaya por vos y te haga el intermedio. Ese es el problema más grande que creo que tenemos hoy en día, que hay mucha gente que es como que todavía cree que se puede seguir con el sistema anterior, ¿no? Entonces no ha hecho este cambio, que es decir, ok, yo voy a confiar en que la libertad es un mejor camino, pero para eso me voy a tener que mejorar yo mismo para sentir que soy capaz de estar en este camino de la libertad. Entonces, por eso te decía que para mí el desafío más grande es encontrar gente que ya haya hecho este proceso, pero una vez que los encontrás, ya no es tan difícil empezar a coordinar. Por ejemplo, yo lo que suelo decir es que hay que hacer 3 cosas. La primera, entender con quiénes querés juntarte, ¿sí? Y eso depende también con quién sos vos. Entonces, si vos no te conoces a ti mismo, no podés pretender, como decir, con quién querrías estar, ¿no? Ese es el primero de los puntos, y como te digo, el más difícil en mi opinión. El segundo es conectar con gente que está en la misma. Y eso no es tan difícil hoy en día, como te digo, con la tecnología. Tenemos redes por doquier, tenemos muchos grupos privados, como por ejemplo tenemos tu grupo de patronos, que o sea, por algo estoy aquí también, ¿no? Porque soy parte de eso, conozco y sé que esta es la gente que piensa de la misma manera. Entonces, realmente no es difícil. Y lo tercero es empezar a hacer cosas en conjunto. Y ahí es donde viene más el trabajo del día a día, que es, por ejemplo, organizar eventos, una cena al mes. ¿Qué cuesta hacer una cena al mes? Ya lo haces con tus amigos de siempre. ¿Por qué no empezar con esta gente que piensa igual que vos y que quiere construir una nueva civilización y que está dispuesta a poner, ¿no?, el trabajo para hacerlo? Y ahí es donde justamente con Arca estamos creando una plataforma digital. Para la creación de la plataforma digital me basé en el concepto de Ivan Illich, que es el de convivio. Entonces, Ivan Illich decía, un famoso filósofo y sociólogo de los 60, 70. Sí, un gran pedagogo además. Y un gran pedagogo. Que como vos, era extranjero pero terminó en México. Así es un país de exiliados, te digo, México, en muchas cosas. Sí, sí, sí. Iván lo que decía es, ok, las comunidades son una cosa, ya las conocemos. Y él definió algo distinto, que es un convivio, así lo menciona, convivio, con B corta las 2 veces. Y el convivio, la gran diferencia con una sociedad o con una comunidad, es que viene a poner para las personas que están ahí, forman parte, recursos a disposición. Entonces aquí no hay intermediación desde el lado estatal, no hay alguien que es el responsable, todos son responsables, es un convivio. Y lo más importante es que cuando uno tiene una situación así, tiene que cambiar drásticamente la forma de aproximarse a las cosas. Entonces la madre no va a dejar que el nene rompa el juego del parque, porque básicamente todos pagan para que eso esté ahí. Un poco como las comunidades de los countries, ¿no? Los country club en Argentina, no sé si hay en otras partes de Latinoamérica. Pero básicamente tú pagas para que te hagan el mantenimiento, ¿no? O sea, ¿por qué vas a romper algo? Sí, bueno, es una forma de pagarlo un poco más directa, más local que en el Estado, que vos estás pagando la plaza al de 400 kilómetros al norte.
Y bueno. No sabés qué estás pagando en verdad, o sea, le estás pagando al gobierno, al Estado. Sí, primero le estás pagando al gobierno, a la empresa constructora que va a cobrar 5 veces más, y después a la plaza que ya va a ser mala desde el principio. Ahí está. Perfecto, perfecto, eso es. Entonces ahí tenés la gran diferencia con la proximidad, con el uso compartido de los recursos clarísimo, lo tenés al lado, no es que esto es algo que vos das el dinero y decís, bueno, volví en 4 años y, ¿no? y lo votamos. No, esto es algo bien directo. Y justamente el convivio tiene como objetivo principal proveer la plataforma para que la gente sea la mejor versión de sí misma, que busque sus propios objetivos. En cambio, bueno, el gobierno siempre está con el comportamiento, ¿no? Con la programación mental para que te comportes de una manera. Es increíble. Sigamos por la senda de Arca. ¿Qué viene después de esa red digital? Bien, la red digital va a tener 2 cosas principales, que es lo que quería mencionar acá para que la gente también pueda empezar a ver cómo lo hacen ellos mismos, ¿no? Porque esto debería estar pasando en todas partes del mundo a la vez. La idea no es que Arca sea lo único, sino que haya muchas redes y que podamos comunicarnos después, ¿no? Para reconstruir todo lo que queda, que va a ser mucho. Entonces, las 2 cosas principales son, la primera, generar un directorio donde, al estilo como LinkedIn, lo voy a poner así, no sé si se pueden decir esas palabras acá, pero bueno, la dije. ¿Por qué digo esto? Porque la idea es que, como vos bien dijiste, todas las civilizaciones que tuvieron un buen destino, tuvieron un mercado, un libre mercado para empezar. Y ahí es donde tendríamos que estar poniendo todas nuestras energías, creo. Empezar a hacer negocios con gente, o sea, en vez de comprarle al supermercado zonal que uno tiene, uno le está comprando al supermercado global, ¿no? O sea, a las marcas grandes, en vez de ir al mercadito del barrio. Ese sería como el primer cambio, ¿no? Ir a lo local, tratar de empezar a hacer negocios con gente que uno conoce de manera directa, que comparte la misma perspectiva, que comparte los mismos ideales. Ese es el primero de los puntos. ¿Por qué? Una vez que uno tiene una red establecida en la que uno puede conseguir las necesidades básicas de esta manera, ¿cuánto decrece tu dependencia del sistema estatal? Enorme. La diferencia, si tenés gente que, por ejemplo, son granjeros, si tenés gente que tiene ganadería. Básicamente no tenés que pasar por todos estos hoops, por todos estos aros que te hace pasar el gobierno en el caso de que no te quieras inyectar alguna cosa rara, que sea la nueva, ¿no? Entonces este tipo de situaciones donde creamos un mercado es de lo primero. Y lo segundo es tan importante como eso, y es generar experiencias conjuntas con la gente que uno tiene en estos grupos. En el caso de Arca, lo que estamos haciendo, yo estoy en la Riviera Maya, en México, en el sur de México, en el Caribe, y acá lo que hacemos es un evento mensual, una cena, donde justamente la gente que es parte de la red se junta, conversa. Ya hicimos planes, por ejemplo, en el caso de que haya algún tipo de catástrofe natural, como incendios cayendo del cielo. En ese caso, ¿qué hacer? O sea, tener planes concretos para activar en caso de que algo así pase. Y te digo que eso en una ciudad, esto es una ciudad mediana, pero es fundamental no tener que depender de, por ejemplo, Internet para informarte, saber que hay un punto donde todos se van a juntar en el caso de que esto suceda. Y eso es un poco, digamos, las 2 propuestas que te digo que son súper importantes que estamos llevando adelante con Arca. ¿Dónde se va a ubicar? Gran pregunta, no lo sabemos. Por ahora, la red es global, en el sentido de que cualquier persona que quiera va a poder aplicar. Hay un proceso de aplicación justamente para diferenciar el tipo de persona que va a ingresar. Al que yo contribuí. Al que contribuiste en gran medida, Nico, en gran medida. ¿Querés comentar un poco de dónde partió esto de la academia? Sí, yo, como muchos saben, dirijo una plataforma educativa que es la Academia Libertaria, que hemos formado hace un año a 1.200 personas en los valores de la libertad, y lo hacíamos en ese momento con el apoyo de un mecenas en forma gratuita. Entonces el filtro para que realmente ese esfuerzo de profesores de excelencia que contribuyeron, Diego Giacomini, el Gentilhombre, Nico Martínez Laje, el que suscribe y varios más, era una especie de cuestionario de ingreso que veíamos las personas que contesten sinceramente a ver si realmente compartían los valores fundamentales del
apego a la libertad individual, respeto, la tolerancia al otro, la defensa de la propiedad y el libre mercado, de una manera bastante exhaustiva, porque muchos te van a decir lo defendemos, pero en el fondo no lo defienden, porque quieren que se prohíba A en vez de B, o porque pueden tolerar a C pero no a D, y bueno, eso te lo cedí para que vos lo trabajes y lo adaptes a tu iniciativa y que sea un filtro para quienes quieran participar de esta, si querés, de esta cruzada civilizatoria o neocivilizatoria. Gracias, sí, lo es. Así que te agradezco tanto, tanto. Aparte, realmente la motivación que vos me proveíste, no solamente con los programas que haces, que ya te digo, los veo siempre, sino a nivel de una persona que dice lo que va a hacer y hace lo que dijo, ¿no? O sea, como que vos caminás y tenés un discurso constante y coherente. Así que te agradezco tanto por eso, ha sido muy importante. Nada que agradecer, Mariano, pero me gustaría mucho que la gente entienda, hoy el que postula Arca, ¿qué se va a encontrar en este camino hacia tratar de generar un convivio libertario? Bien, perfecto, buenísima la pregunta. La base es, el proceso de aplicación es obligatorio y eso lo que va a hacer es que va a dar paso a un proceso de entrevistas 1 a 1. O sea, en el caso de que estés dentro de los parámetros, tal vez hay alguna cosa que podemos discutir, digamos, y ver las posturas de cada uno. Una vez que eso pasa, que se tiene la entrevista personal y está todo bien, ahí es donde la persona puede ingresar. Vamos a tener una plataforma digital que está siendo preparada en este mismo momento. Por el momento lo que pueden hacer es ingresar y aplicar ya, pasando por el proceso de aplicación, como decía. Ahora, a partir de ahí lo que viene en Arca es, nos estamos empezando a organizar a nivel local en México. Entonces, la red está orientada puntualmente a gente que cree, como yo, que México es el mejor lugar para poder hacer un proyecto de estas características, en donde no solamente nos conectamos, empezamos a hacer nuestro mercado propio, sino que además empezamos a buscar propiedades que tengan una granja o un rancho integrado, ya sea de gallinas, puede ser, o de algún tipo de alimento, ¿no? Que nos permita ese punto de sustentabilidad. Vamos a construir alrededor de estas propiedades la parte de viviendas y la parte de amenities compartidos, y a partir de ahí vamos a empezar a mudarnos básicamente fuera de la civilización, como decía antes, y a generar la nuestra propia. Bastante interesante, bastante loable. ¿Por qué crees que México es un buen país para eso? Bueno, primero que nada, no sé si recordás en la peor época de los encierros, que el único país que nunca cerró es México. No sé si Paraguay cerró, ¿no? Paraguay ya llegó a cerrar. Muy poco tiempo, pero sí. Claro, ahí está. Igualmente creo que son, te diría, de los dos únicos países, ahora con Liberland, no sé si sabías, pero Liberland, el país libertario, acaba de abrir fronteras, les habilitaron desde Croacia un pase, así que se puede ir. Pero te diría que son muy pocos los lugares donde hoy en día no tenés como un alcance tan grande del aparato estatal como para que te deje tranquilo. O sea, un estado pobre e ineficiente para controlar esa cantidad de población y territorio es una oportunidad para quien quiere ser libre y estar lejos de las garras de ese estado, en este caso el mexicano. Exactamente. Creo que coincidís, digamos, conociendo otras partes de Latinoamérica, coincidís que eso es, digamos, lo mejor que puedes aspirar hoy en día. Sí. Sí. Así que te diría que México tiene primero eso, que es una cuestión de que no tiene un poder demasiado grande desde lo económico, porque se lo roban todo, ¿no? O sea, no dejan nada para el resto. Después... Mirá por dónde le estamos encontrando un lado positivo al Mesías tropical. Ahí está. ¿Sabes qué? De hecho, yo siempre digo que lo interesante de este Mesías tropical es que en verdad nunca sabes qué va a hacer. Porque él dice que va a hacer un montón de cosas, pero después no se hacen. Y de pronto dice que va a hacer una cosa y después hace la otra, la opuesta. Entonces es como que eso te da una cierta, ¿no? Como un changüí. Como que decís, sí, no, por esto no se termina, como lo del Tren Maya. En mi opinión, el Tren Maya va a seguir ad eternum. Es esa obra eterna, ¿no? Que les encanta a los mesiánicos, las pirámides, ¿no? No lo dudo. ¿Y después qué más querías decir respecto a México? Sí, y lo siguiente es que hay un poder compartido desde lo fáctico.
que es la mafia. Entonces ahí tenés una situación de que en verdad, o sea, exploré pero no pude, digamos, encontrar, no sé si sé la verdad, por decirlo de alguna manera, pero te puedo decir que el cartel más importante en México repartió en 2021 $1 billion, o sea, $1.000 millones, en concepto de nómina, digamos, ¿no? O sea, del reparto a todos los que ayudaron a la empresa. Entonces, cuando ves que el segmento de la población que recibe estos repartos está totalmente distribuido en el arco socioeconómico, te das cuenta de que muy, muy difícilmente algo pase con eso, ¿no? O sea, como que no creo que se les dispute el poder, porque le dan de comer literalmente a tanta gente que realmente tenemos como un doble comando acá, ¿no? No sé si tu perspectiva es la misma. Te objetaría como abogado del diablo, pero ¿no es un país muy inseguro? O sea, ¿no es un lugar muy inseguro donde te podés ligar tiros de cualquiera de las mafias, la estatal o la común? Muy buena el punto. Si esto es como siempre, ¿no? Si vas a lo profundo de las noticias y empezás a revisar, siempre que hay algún tipo de tiroteo o algo así, hay hay mafias involucradas, no hay gente de a pie. Acá, si uno va a tener problemas con la mafia es porque uno quiere entrar en el negocio, básicamente. Ahí vas a tener muchísimos problemas, porque no solo los mexicanos están en el negocio, no sé si se entiende, pero hay entidades... Clarísimamente. Estadounidenses, concretamente, sí. Que empiezan con una D, sí, y terminan con una Y A. terminan con EA. Exactamente, exactamente. Entonces, esos son, digamos, acá es como que manejan, ¿no? O sea, como que está establecido, acá se conocen como plazas, ¿no? O sea, están establecidos los territorios y si vos querés entrar acá vas a tener un problema. O sea, no funciona así. Te van a caer, va a haber un problema. Ahora, si tú estás, digamos, del lado de los clientes, o sea, si estás del lado donde no hay una competencia, solamente flores y buenas ondas. Quedó bien, bueno, lo de las flores y buenas ondas. No lo pensé así, pero está bien, tiene lógica. Y te quiero agregar una cosa más del tema de México, Nico, que es que aquí lo que tenés es una cantidad de comunidades literal anarquistas enorme. Hay casos donde, esto fue, si no me equivoco, fue en Michoacán o en Chiapas, no me acuerdo, perdón. Pero esta gente básicamente era un pueblo totalmente lleno de crimen y de problemas y echaron a todos. La población echó a los criminales, digamos, a las mafias, pero echó a los gobernantes también, a la policía y a todos. Se fueron todos. ¿Y qué pasa ahora? Tenés un cartel que dice, esto es tierra soberana. Tenés muchas leyes acá. Hay una ley que se llama la ley Ejido, que es la ley agraria de México, y donde básicamente si vos tenés tu propiedad bajo esta regla, no pagás impuestos directamente. El Estado no tiene injerencia directa en lo que pasa en el ejido. Es una tierra comunitaria del que la trabaja. Entonces, digamos, era para hacer una síntesis de las ventajas que veo de México. Hoy entonces, quien nos está mirando, está totalmente interesado en esto. El que se quiere unir a ARCA tiene que estar dispuesto eventualmente a mudarse a México o ya a vivir en México, ¿no? Sí, definitivamente es lo recomendado, sí. Pueden participar digitalmente, pero no van a tener el beneficio más grande que es encontrarse con la gente en persona. Poder finalmente crear una comunidad libertaria en la vida real. Bueno, igual como te dije, la mitad del público está entre México y Estados Unidos, son hispanos en Estados Unidos que están relativamente cerca, y muchas otras personas también están, o ya sea porque están retirados, o ya sea porque son personas como vos, o como yo en cierto punto, empresarios independientes con cierta autonomía, tienen posibilidades de moverse, y creo que mucha gente tiene una enorme convicción de buscar un destino donde poder disfrutar un poco más de esta vida. ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, lo que te podría decir es que invito a todos a que pasen por la página que es arca.land. La empresa está también en X, x.com, en Instagram y en LinkedIn. Pese a que no me gusta, ahí estamos. Pronto seremos baneados, probablemente, ¿no? O sea, yo estoy simplemente esperando cuando suceda y escribiremos al respecto. Pero por lo pronto, arca.land, ahí pueden ingresar, ver cómo es el proyecto de autosuficiencia y ahí mismo hay un link
para que puedan aplicar a la red privada. Y esto va a lanzar en un mes, una cosa así que bienvenidos a aplicar. Obviamente los que apliquen primero van a tener primer tratamiento para las entrevistas 1 a 1, así que lo que les sugiero es que lo hagan ahora mismo. Y eso sería todo, Nico. Muchísimas gracias por el espacio. Ha sido maravillosa la conversación. Gracias a vos, Mariano, por venir. Invitados entonces, arca.land, link en la descripción y en el comentario fijado. Un proyecto muy noble al que le deseo el mayor de los éxitos y además que inspire a otros en la misma sintonía. Así que te mando un gran abrazo, Mariano, y un saludo para toda la audiencia, invitados a difundirlo, especialmente a quien pueda interesarle. Muchas gracias, Nico. Hasta luego. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.